Bueno, este es el segundo video mostrando cuál es el problema que tiene actualmente la física en su comprensión problemática del tiempo y del espacio. Entonces sigamos analizando el video. ¿Qué nos dice Jorge? Jorge dice que hay observadores que se distinguen más de otros o que son más especiales que otros y pone la analogía con las opiniones o la moral. Y es que hay opiniones que son diferentes y que tienen una naturaleza diferente. El ejemplo al que apela Jorge es el siguiente: si alguien tiene familia y opina de otra, es un observador especial. Y si hay alguien que no tiene familia y opina de otra, aunque es válida, digamos su opinión, es una observación diferente. Y también aclara que la moral no se rige por las reglas de la relatividad. Es decir, Jorge lo que está diciendo acá es que aunque los marcos de referencia o sistemas de referencia que utilizamos para analizar el tiempo y el espacio desde la teoría de la relatividad, aunque son válidos, hay unos marcos de referencia que son especiales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo apunto? ¿Cuál es el problema que yo le señalo a este enfoque? Es que el problema de este ejemplo es que la teoría de la relatividad hace especial un marco sobre otro, aunque todos sean válidos. Esta extrañeza o falta la hace. ¿Por qué? Porque no cree que se pueda usar solo un marco de referencia general. No lo ha podido establecer y esa es mi propuesta teórica, eso es lo que yo he estado haciendo. Y como no es capaz de sostener un solo marco de referencia general para analizar el tiempo y el espacio, lo que hace es, de todos esos marcos de referencia válidos, hace uno especial. Pero podríamos utilizar solo un general y universalmente que sea válido, deslegitimando los otros demás, ya que todos se podrían traducir simplemente entre sí. ¿Y por qué solamente podríamos utilizar uno? Por algo en lo que yo he insistido, y es que entre marcos de referencia nosotros podemos apelar a una equivalencia proporcional absoluta entre marcos, lo que hace que lo más sencillo sea utilizar uno y no muchos. ¿Por qué? Porque si podemos traducir lo que ocurre entre marcos de referencia, lo más viable es simplemente utilizar uno. Sigamos viendo lo que dice Jorge. Jorge lo que va a sostener es que hay un sistema de referencia o marco de referencia especial, aunque todos sean válidos. Jorge dice, si un niño llega a casa y dice que los árboles lo estaban persiguiendo porque al ir en un carro veía cómo los árboles se le acercaban o iban hacia él, en la casa le dirán que está loco. Árboles que venían y se iban, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos decir de esto? ¿Cuál es el problema entonces de este enunciado que está acá? El problema que tiene esto es que uno puede decir por qué se va a privilegiar un marco de referencia o una opinión si todas tienen la misma validez. Es decir, si la misma relatividad dice que los árboles se mueven, las afirmaciones del niño no son afirmaciones de un loco, porque la misma relatividad lo está validando. Han habilitado que los árboles se mueven y a la vez tratan al niño de loco. Eso no tiene sentido, ya que la misma relatividad la que está diciendo los árboles son los que se mueven y Pepe es el que estaría quieto. En otras palabras, si todo marco de referencia es válido, no debería haber privilegios o tratos especiales para un marco de referencia o sistema de referencia y otro. Pero de este problema no sale la relatividad, porque es incapaz de asumir que se puede simplemente emplear un marco de referencia general, ya que todos se pueden traducir porque existe una equivalencia proporcional absoluta entre marcos de referencia, y eso es en lo que consiste mi propuesta teórica. En vez de usar un solo marco, prefiere afirmar que por capricho o trato especial se use un marco de referencia privilegiado, siendo todos válidos para la misma relatividad, ¿cierto? Bueno, en este caso ya lo que hace Jorge es explicar que hay dos tipos de observadores y dos tipos de sistemas de referencia. De manera sencilla, el primer sistema de referencia es el inercial. Digamos, esto tiene que ver con el criterio de la dinámica de cómo las cosas interactúan. De estos dos sistemas de referencia, el primero, que es el inercial, digamos que lo podemos entender y él apela al ejemplo del tinto, que nos dice
Ejemplo, mientras uno no sacuda el tinto o un tinto, el tinto no se tiene que regar o salir. Es decir, si no existe una fuente dinámica clara, el tinto no tiene por qué salirse. No hay vientos, no hay temblores, no se riega el tinto, no se riega si nadie lo molesta. O sea, esto es una forma en la que Jorge explica sencillamente cómo funciona este primer sistema de referencia, cierto, que es el inercial. Entonces dice, miremos acá lo curioso. En una parte del video dice, desde el marco de referencia del árbol no se riega el tinto. Dice Jorge, utiliza esta expresión. Entonces, aquí qué es lo que yo digo, aquí lo raro es pensar que un árbol lleve un tinto como ejemplo para entender este sistema, digamos, este sistema de referencia inercial, pero digamos que Jorge hace una salvedad, dice, aunque agrega que podemos pensar en un duende y no en un árbol que lleve un tinto, de todas maneras, nótese que ya al haber usado el ejemplo del árbol va reflejando el problema que se quiere expresar acá, y es que no es que los árboles se mueven, es decir, no es que validar otros marcos de referencia tenga mucho sentido si es más viable solo usar uno, que es afirmando, ejemplo, que Pepe es el que se mueve y no los árboles, ¿cierto? Pero de una manera obviamente que sigue, digamos, este criterio de un marco general y universal que es válido. Por lo que ya dije que hay una equivalencia proporcional absoluta entre marcos de referencia y por ende se puede utilizar uno sin problema, sin entrar a decir, como ocurre en la teoría de la relatividad, no es que los árboles se mueven, no es que las bicicletas se mueven y que todo depende del marco. Bueno, sigamos analizando. Desde el marco de referencia de Pepe, el tinto se puede regar, pero bueno, aquí ya estamos, aquí lo que sigue hablando Jorge es de ese mismo sistema de referencia inercial, ¿cierto? Y acá dice que hay un segundo sistema de referencia, el no inercial. ¿Qué pasa en el no inercial? No se cumple, ¿cierto?, la ley de la inercia. Aquí un tinto se puede regar si se da un cambio de velocidad, ¿cierto? O sea, aquí se puede regar y en el no inercial no. En el inercial, digamos que no. No se tiene que regar si mantiene la misma velocidad. Y en el no inercial sí se puede regar. Entonces, sigamos analizando el video y qué podemos decir. Jorge dice al final, todo lo que la relatividad dice del mundo hace referencia a sistemas de referencia inerciales. Para eso explicó lo anterior. ¿Cierto? Las leyes de la física de las cuales la relatividad habla o la física habla son todas leyes formuladas en sistemas de referencia inerciales. Agrega además, existe una sola relatividad y es la de los sistemas de referencia inerciales. Entonces, ¿qué es lo que yo problematizo allí? Vamos a validar el problema de que hay supuestamente marcos de referencia especiales como privilegiados, aunque todos sean válidos para la relatividad. Listo. Si usamos el observador inercial o marco de referencia especial inercial para mantener esa velocidad constante y evitar cálculos adicionales o inconsistencias para evitar correcciones por aceleración, lo que yo sugiero entonces es, ¿acaso no es por tanto más coherente, en vez de privilegiar un marco de referencia o hacer un marco de referencia especial siendo todos válidos para la relatividad, usar simplemente un marco de referencia general en el que el tiempo fluye de forma inercial y absoluta, porque todos los demás marcos de referencia se pueden traducir entre sí y por tanto no es necesario darle privilegio a alguno? En otras palabras, la relatividad elige por capricho un marco de referencia especial o privilegiado, ya que dice que todos son válidos. En mi propuesta se usa un solo marco de referencia general que sería inercial, como el del tiempo y espacio, porque si todos los demás marcos se pueden traducir entre sí, lo más sencillo y coherente es solo usar uno, no por capricho, sino por consistencia, facilidad, viabilidad, practicidad. Incluso se puede afirmar que se use por lógica, ya que lógicamente si se pueden traducir todos entre sí, lo más lógico no es validar como especial uno, sino usar un solo marco de referencia. Bueno, aquí agrego un ejemplo, ¿cierto? Que se puede leer en relación al amor, que lo voy a dejar, digamos, en el texto que voy a poner por si lo quieres leer, o puedes pausar el video para leer también este ejemplo al respecto. Y nada, esos son los problemas que tiene la física actualmente en su comprensión del tiempo y el espacio, y me gustaría, los hice para compartirlos contigo y los puedas meditar.